Bueno, ahí vamos. En primer lugar, lo que quisiera tratar es las dudas que tengamos sobre el trabajo de investigación. Vamos a ver algunas cosas del abordaje de unidad y como he venido haciendo con mi grupo, es dar algunas sugerencias. Al final de cada tutoría de repaso, lo que sí es darle algunas normas sobre la redacción precisamente del artículo que se precisa, algunos tips acerca del uso de las normas APA. Así que eso es lo que normalmente hago en la tutoría, pero si hoy nos quedamos nada más con el trabajo de investigación, no hay ningún problema, ¿verdad? La cosa es que quede bastante claro cómo se tiene que hacer, puesto que el 17 se tiene que dar el primer avance. Quiero, por favor, vamos a un poquito aquí. Voy a compartir las indicaciones. Sí. Sí se ve, ¿verdad? Las indicaciones. Las indicaciones, sí. Ok. Bueno, vamos a ver. El trabajo de investigación es un trabajo de campo en sí, ¿verdad? Lastimosamente las condiciones en las que estamos no nos permiten hacerlo como nosotros quisiéramos, pero la idea es la siguiente, hacer un trabajo de investigación, ya sea, el Javier permitió que fueran parejas siempre y cuando fuera en el mismo centro educativo, que hubieran hecho las prácticas docentes. Aquellos que no han hecho la práctica docente todavía, porque no es prerequisito para esta materia, lo pueden hacer en algún centro educativo que tengan cerca, ¿verdad? Hay que aprovechar un poco el hecho de que todavía estamos en esta parte de final de año para poder hacer y pasar los instrumentos. Eh, lo primero que hay que hacer es plantear ¿dónde lo vamos a hacer? O sea, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La población hacia donde va dirigida nuestro trabajo de investigación, el centro educativo, obviamente, el grado, la unidad de temática y el tema. Eso es lo que va a construir nuestro precisamente título de investigación. Y eso es una de las cosas que vamos a ir haciendo. Fíjense lo que tiene que llevar esta parte del trabajo. Nos menciona que tiene que ser como un abordaje de investigación-acción. Eso quizás el término es un poco, no nuevo, pero sí diferente a lo que hemos venido viendo, pero la práctica es básicamente eh, una investigación dentro del aula, una investigación donde usted tiene que observar, pero también tiene que ver en acción a los muchachos. En el caso de nosotros, recuerden que nuestro tema a lo cual tiene que girar nuestro trabajo de investigación son los errores y los obstáculos epistemológicos en la resolución de problemas. Eso es como nuestro eje, el cual tiene valga la redundancia, girar nuestro título de investigación. Tiene que llevar todo esto. Este es el perfil de investigación, pero tiene que llevar toda esta parte. La carátula, el índice, la introducción. El índice es de esto precisamente, ¿verdad? Es decir, introducción, planteamiento de problema, objetivo general y específico, alcances, o sea, qué es lo que usted quiere lograr con esto. Y los supuestos son muy importantes, son como una especie, recuerden que esto no es una investigación cuantitativa, aunque podría irse un poco por ahí, pero la hipótesis se da más que todo en la investigación cuantitativa. Los supuestos van un poco más a la investigación cualitativa. Entonces, pero si quieren tener una analogía, los supuestos van con la hipótesis, ¿verdad? El marco teórico de referencia, fíjense lo que pide el avance, nada más, antecedentes, fundamento teórico o estado del conocimiento. Además, la metodología, aquí en la metodología es precisamente lo que acabamos de tocar el tema de la investigación-acción. Esa será nuestra metodología de trabajo. El análisis de factibilidad, es decir, usted tiene que presentar cuáles son sus costos. Posiblemente no vayan a ser muchos porque algunas cosas que vamos a hacer no va a necesitar, por ejemplo, imprimir. Tal vez todo lo vamos a hacer virtual, pero tiene que llevar muy
muy ordenado la parte del análisis de la factibilidad y al final las referencias bibliográficas. Vamos a trabajar con normas APA, séptima edición, y por eso que era muy importante también darle un poco, en las tutorías de repaso eso hicimos, darle un poco de puntualizar ciertas cosas dentro de las normas APA. Estamos trabajando con la séptima edición, sin embargo, ya lo había mencionado en el otro grupo, que existe una cuarta edición en español. Aquí está la tercera y está la cuarta en español. La séptima es las normas APA que están en inglés y se traducen, pero la mera para nosotros debería ser la tercera y la cuarta. Pero, sin embargo, para no confundir mucho, vamos a trabajar con la séptima edición y cualquier cosa ustedes me pueden ir consultando si van bien o si van mal. Hay que tener muy en cuenta y, bueno, no sé si yo me quedaré con todo el grupo, pero si no, la redacción y la ortografía tiene que ser, pero que cuando yo lo lea yo diga qué belleza de artículo. Y la fecha de entrega es el 17 de octubre. Así que a esta altura deberíamos de tener por lo menos ya la idea del título para poder ir construyendo esto y que no sea arrebatado. Recuerden que los objetivos tienen que ir de la mano con los supuestos, ¿okay? Y también con la parte de la metodología. ¿Okay? Tenemos que ir pensando, cuando hablamos de la metodología, tenemos que ir pensando en los instrumentos también que vamos a utilizar para hacer nuestro sondeo, nuestro análisis de datos, toda esa parte de la metodología. No es que tiene que ir desarrollada, pero sí explicada. ¿Cómo quiere usted hacer su metodología? Así que este es el momento para que saquemos dudas de esto. Voy a dar, hoy estamos 7 de octubre, de aquí se entrega el 17. Diré yo que hasta el 12, 13 voy a recibir a los avances, me los pueden mandar por medio del correo o por medio de WhatsApp, no hay ningún problema. Para que yo les dé una chequeadita y les pueda dar alguna observación. Más allá del 12 no, porque alguien me lo va a mandar el 12. Entonces después se me va a cortar mucho y no podré entregar de la mejor manera las observaciones. Así que yo invitaba al grupo que está conmigo que lo hiciera individualmente. Realmente es un trabajo bastante enriquecedor y se aprende mucho de él. Así que quiero dejar abierto el micrófono o el chat para ver si alguien tiene alguna consulta específica del trabajo de investigación. Entonces, Tal vez. Entonces, licenciada, Sí. el tema que vamos a seleccionar es de acuerdo a los temas que desarrollamos cuando hicimos la práctica, ¿verdad? Sí y no. Es decir, por ejemplo, si usted hizo su práctica con sexto grado, entonces usted tendrá que hacer un tema de sexto grado. Si usted realizó su práctica con bachillerato, tendrá que ser un tema de bachillerato. Ajá, eso es lo que yo comprendo. Sí, yo lo hice con octavo grado. Octavo, Ajá, bueno, tercer ciclo en sí es quizás de los más donde se comunes. presta, sí, donde se presta más esta parte de los errores y los obstáculos epistemológicos. Así Ah, que sí, es un buen nivel. Ando buscando mi trabajo para presentárselo para que tengamos una idea de cómo va. Pero si alguien tiene otra duda, de ¿Ari? ¿Quiero preguntar algo? Le preguntaba, Claudia, que como ahí hay un tema como general, ¿verdad? Que son los errores y obstáculos epistemológicos y la verdad, lo que sigue. Entonces, como entiendo lo que usted está diciendo, que hay que elegir un tema acorde a lo que estuvimos tratando con los chicos el año pasado. Así es. Entonces, ¿cómo relacionar eso, Claudia? Digamos, si yo elijo, por ejemplo, un tema de álgebra, entonces un tema específico, ¿verdad? De los que tal vez de los que se trabajó, del grado en sí, que estuvimos viendo. Tengo que identificar los errores y obstáculos epistemológicos que tienen los niños en ese tema específico. Exacto. Así sería. Así. Voy a compartir esta pestaña.
voy a compartir más o menos para que tengan una idea. Les pido por favor que no me vayan a poner ningún tema, ¿verdad? Porque entonces no salimos de nada, pero... Chorrera de copia a partir de hoy. Pero sí para que tengamos, yo siempre he dicho que no es lo mismo hablar en el aire que ya tener una idea de, lo que, de algo ya hecho y uno ya se va haciendo más o menos. Bienvenidos a todos los que se van uniendo. Este fue mi trabajo, este fue el perfil de investigación. Mi tema fue así, errores cometidos por dificultades en la comprensión del lenguaje matemático y su relación con la resolución de problemas prácticos de estudiantes de sexto grado de educación básica. En mi caso, y por eso no pueden copiar, los que me conocen saben que yo trabajo con muchachos, con jóvenes de diferentes instituciones. Tengo como mi propia parte donde doy clases personalizadas y por eso no lo pude especificar para un centro educativo, sino que todo lo contrario. Quizás eso fue bastante enriquecedor para mí porque detecté en diferentes instituciones con diferentes metodologías cómo se generaba precisamente el error dentro de la comprensión del lenguaje matemático. Ahora, como dice Sari, si por ejemplo es octavo grado, una de las dificultades que podría hacer es la comprensión geométrica del factoreo, que tanto nos lo están poniendo ahora en ESMATE y les cuesta a los muchachos un poco identificar todas esas figuritas que ponen ahí. Podría ser. Otro tema que cuesta mucho en sexto grado y que fue quizás el que yo estuve entre cuál de los dos analizar es el tema de las fracciones. Les cuesta mucho también identificar o más bien dicho, la parte abstracta de las fracciones, lograrlo poner y, eh, y plasmar en la vida diaria. ¿Ok? Entonces, todas esas cositas, eso es lo que pueden hacer. Aquí está en mi planteamiento el problema, el marco teórico. A nosotros no nos pusieron supuestos, sino que hipótesis. Quiero enseñarles más o menos. Realmente creo que les puede servir la pregunta de investigación, déjenme dar un poco más de suma esto. ¿Cuáles son los errores cometidos por dificultades en la comprensión del lenguaje matemático? Fíjense, la pregunta de investigación, la hipótesis y los objetivos y el tema tienen que ir de la mano. Es casi lo mismo, solo que uno en forma de pregunta, otro en forma de propuesta y la otra en forma con los verbos en infinitivo para poder presentar los objetivos. En la justificación tiene que tener una base real. No vayan a hablar en el aire. La justificación tiene que ser por qué usted cree. Y la justificación fue los resultados en la paz. Desde entonces, para mí viene el problema de la comprensión del lenguaje matemático. Entonces, su justificación tiene que ser basado en algo real, no en que yo creo que, no. Es basado en los resultados, por ejemplo, que usted haya hecho o en las notas que usted haya visto en su observación de práctica docente, plantear una justificación para ello. ¿Okay? Personalmente, la parte de investigación a mí me fascina y disfruté mucho haciendo este trabajo. Los objetivos aquí están. El objetivo general es simplemente mencionar el título, pero con un infinitivo. En cambio, los objetivos específicos tiene que determinar usted las variables que va a investigar. En mi caso fue determinar si los alumnos de sexto grado tienen problemas para la resolución. Porque si no tienen problemas, ¿para qué voy a investigar? Identificar y evaluar cuáles son los errores cometidos por dificultades. Esa es otra variable, el tipo de errores que yo vi a la hora de sexto grado. No solo me quedé con los estudiantes, sino que también traté de ver cuáles son los errores que los docentes identifican. ¿Por qué? Porque en mi análisis y en mi conclusión tuve que sacar una propuesta, no nada más decir, esto pasa por esto, sino también proponer. Todos esos fueron mis objetivos específicos. Cada uno iba alrededor, por supuesto, de los errores del lenguaje matemático, pero con diferentes ideas. Y los alcances es hacia dónde quiero llegar yo. Si se fijan, mi estudio fue de tipo, como les repito, cuantitativo, por eso planteé hipótesis. Lo de ustedes puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. Estamos acostumbrados a trabajar más que todo nosotros, por ser matemáticos, con la investigación cuantitativa. Sin embargo, creo que en otras materias se puede hacer también de esa forma. Estos son los supuestos.
Estas son mis hipótesis. ¿Okay? Lo que yo quiero comprobar. Los estudiantes cometen errores en la comprensión del lenguaje matemático y estos afectan directamente a la resolución de problemas prácticos. Y aquí definí lo que yo creía. Eso es, ahí sí. En base a la observación que usted ha hecho, usted va a generar unas hipótesis, unos supuestos. ¿Okay? Quiero enseñarles el marco teórico de referencia. Es, si usted va, en mi caso fue de lenguaje, bueno, yo me eché todo un estudio acerca del lenguaje como tal, y luego lo fui llevando al lenguaje matemático para desarrollarlo. Este fue mi avance. Llegar al de factibilidad, que ahí creo que también personalmente a mí me dieron dudas en aquel momento. La metodología, a nosotros no se nos pidió investigación-acción, sino que nosotros lo hicimos por medio de la observación. Entonces, bueno, por eso le digo que si no hemos comenzado sería bueno comenzar. Esto es muy importante, el tipo de investigación seleccionada. Esto es la clave para su metodología. Usted tiene que tener claro cómo va a ser su enfoque, si va a ser cuantitativo o si va a ser cualitativo. Por el tiempo, los invito a que sea cuantitativo. Y la técnica fue participativa en grupos de comparación. Instrumentos fueron pruebas objetivas, yo les hice exámenes, test a los muchachos y en base a ello yo saqué mis conclusiones. El cronograma, esto es más o menos lo que yo tenía pensado en aquel entonces, y este es el análisis de factibilidad. Para el análisis de factibilidad tiene que ver recursos humanos, recursos de espacio, recursos de infraestructura, los materiales y los temporales. Esos son los recursos que usted tiene que ir viendo, ¿ok? Para hacer su análisis de factibilidad. ¿Por qué es importante que usted haga esto? Porque si a usted no le funciona, si usted al hacer su análisis de factibilidad, por ejemplo, con lo que estamos viviendo ahora con el COVID, a mí se me hizo muy fácil recolectar los datos porque tenía los muchachos presencial. Posiblemente a usted va a ser más fácil hacer un cuestionario, una entrevista a los muchachos de forma por WhatsApp o cosas así. Recuerden que todo eso que usted está haciendo o que va a hacer lo tiene que dejar en evidencia. No es nada más, yo entrevisté a fulanito de tal. No, todo eso tiene que ir como parte de su trabajo. Así que esto es lo que más o menos quería mostrarles para que tengan una idea de lo que es el trabajo. No es que tiene que llegar a estas páginas, ¿verdad? Bueno, en mi caso fueron 33 páginas, pero a lo que voy es que sí todas las partes que están pidiendo en el avance tienen que estar. ¿Okay? Y por eso es que el tiempo que tenemos para hacerlo, si no hemos empezado, tenemos 10 días para armarlo. Y la mejor forma para trabajar este avance es teniendo muy claro lo que tienen que hacer. Lo primero que pueden hacer es decirme, Claudia, yo he pensado en este tema. Y entonces lo podemos ir trabajando y en base a eso darle al avance. Pero si ustedes no me presentan el título y yo veo una confusión en el título que no está bien delimitado, pues el trabajo en sí no irá bien. Entonces la clave es el título, el objetivo, la hipótesis para generar el título. ¿Okay? ¿Alguna duda que tengan ya viendo cómo va el momento? ¿O queda claro cómo tiene que ir el trabajo? Yo tengo una duda, Claudia. Hola, diga. No estoy muy segura si esta es la tarea, porque como estamos haciendo otra tarea de investigación, pero no sé si esta es la que dice en las indicaciones al final que se puede hacer en pareja. Sí, así es. Sí se puede hacer en parejas. La única condición para hacerla en parejas es que sean del mismo centro educativo y que hayan observado el mismo nivel. Por ejemplo, si las dos personas fueron a tercer ciclo, no hay ningún problema. Pero si una observó sexto grado y la otra observó bachillerato, no se puede. Tiene que ser el mismo nivel y en el mismo centro educativo. Esa es la única condición. Ah, ok. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Fíjese, Lee, que yo tengo una duda. Sí. El instituto donde hice las prácticas docentes
Pues ahorita está trabajando solamente virtual. Y como que los chicos tienen bastante problemas de conexión, entonces o están trabajando por guías, algo así, que los papás llegan y porque se genera un problemita. Entonces hace poco tuvieron que como que cerrar las modalidades como estaban semipresenciales. Entonces mi pregunta es la siguiente: yo tengo acceso a jóvenes de otro centro educativo, pero no están en el mismo nivel. Entonces, pero ahí, o sea, puedo dar fe de que puedo observar o he podido observar muchos errores que O sea, cometen en algunos en grados. el Entonces, fondo sí puede realizar el trabajo aunque no haya hecho su práctica docente ahí. ajá, esa es mi pregunta. O sea, si es factible realizarla poniendo ese otro centro educativo, aunque porque en el otro se va a dificultar más por el factor tiempo que estamos también. Sí, a ver, el licenciado había planteado que fuera en el centro educativo donde habían hecho sus prácticas docentes porque ya tenían como una entrada ahí a ese centro. Entonces, algún permiso que se necesitara y ustedes ya conocían, ya tenían hasta cierto punto un ambiente. Pero si usted tiene acceso a otro centro educativo donde cree que va a tener mayores recursos para hacer su investigación, no hay ningún problema. Siempre y cuando tenga, insisto, el visto bueno pues, de dirección o quien permita realizar su trabajo. Así que no hay problema que no sea el mismo donde hizo la práctica docente. Vaya, está bien, muchas gracias entonces. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Han quedado claras las partes que debe llevar el perfil? Fíjense que no es tan. Eso es la base, porque luego de ahí usted tiene que pasar los instrumentos, crear los instrumentos, pasar los instrumentos, sacar, o sea, realmente lo fuerte es esto, porque en base a esto usted va a generar todo lo demás, ¿verdad? Claro, ya las conclusiones y el análisis, los hallazgos y todo eso, pues ya será otro tema, pero si tiene muy claro el perfil, si el perfil lo tiene bien hecho, no le va a costar el trabajo en sí. ¿Se comprende entonces cómo vamos a hacer nuestro trabajo? Recuerden que, como le mencionaba Sari, pues, nuestro eje es precisamente la resolución de problemas. Bueno, más bien dicho, la investigación tiene que girar alrededor de los errores y de los obstáculos, que es lo que íbamos a ver ahora, y los obstáculos epistemológicos que hacen o que tienen los estudiantes cuando se aplica la metodología de resolución de problemas. ¿Por qué se está dando esto? Bueno, porque en mate trabaja mucho con la resolución de problemas. Por lo tanto, hay una facilidad de poder hacer nuestro estudio con esta metodología. Licenciada, y está relacionado un poco con lo que dijo la compañera, pero mi pregunta es de que si están totalmente dando clases virtual, ¿podría aplicar siempre? Sí, Porque sí, yo sí. pienso que sí, vaya, porque la profesora sabe perfectamente, entonces podría, o sea, aparte de estar en una clase virtual, también podría apoyarme con la docente, ¿verdad? Porque ella Claro. tiene ese conocimiento. Sí, Entonces no hay problema. no hay problema. Si son virtuales, quizás lo único que no va a haber es que usted esté pues viendo que están cometiendo un error, cosa que sí genera la presencialidad, pues que usted está viendo el desarrollo de un ejercicio. Pero personalmente creo que el mejor instrumento para saber el tipo de errores que cometen es un test, ¿verdad? Es como plantearles, pero muy bien estudiados, muy bien hechos en los ejercicios y los problemas de los cuales usted quiere resolver. Por ejemplo, si es, como repito, fracciones, no le va a servir mucho que ponga una multiplicación de fracciones, porque ahí tal vez lo que puede evaluar es si se puede las tablas o no.
Tal vez las fracciones podría ser la interpretación geométrica, insisto que quizás es una de las cosas que también les cuesta a los jóvenes, la interpretación geométrica de los conceptos matemáticos. Entonces, cuando usted haga su instrumento, lo que tiene que buscar es que aunque sea virtual, le generen a usted los suficientes insumos para que usted pueda concluir, porque de lo contrario no le va a poder permitir. Entonces, no importará mucho si es virtual o si es presencial, siempre y cuando el instrumento esté bien hecho para cualquiera de las dos modalidades. Buenas noches, Wilfredo. Gracias. Entonces, Ok. prácticamente se basa en cómo realizo mi instrumento. Ahí es. Sí, esa es la clave. Esa es la clave. Bueno, primero identificar el tema al que quiere usted irse, ¿verdad? Como les repito, el que les mostré era de la comprensión del lenguaje matemático. ¿Okay? Pero usted puede plantear, como le repetí, el factoreo, o puede plantear secciones cónicas, dependiendo del nivel en el que estuvo. Qué sé yo, por ejemplo, uno de los temas que más cuestan ahora es la geometría, las demostraciones que se dan en el nivel de octavo y noveno grado. Allí se puede, realmente hay mucho donde sacar el tipo de errores o precisamente los obstáculos epistemológicos de los que vamos a hablar esta semana. ¿Alguna duda en los que recién se conectan con respecto al trabajo de investigación? Estamos hablando que hay 10 días para presentarlo. Y en mi caso les estaba mencionando de que podían enviarme los avances hasta el 12, ya dentro de 5 días, para que yo los revise y les pueda dar la retroalimentación y puedan ir de la mejor manera encaminados. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que, bueno, lamentablemente me voy incorporando, no tenía conocimiento luego de la tutoría, entonces no escuché muy bien las indicaciones que dio desde el inicio. No sé si después me podría compartir la grabación para ver lo que ya les explicó y que no me lo tenga que repetir por el tiempo. Bueno, no hay ningún problema, yo le comparto la grabación. Hoy mismo siempre descargo y la subo en YouTube y si no la pone el licenciado en la plataforma, yo se lo comparto para que lo ponga en el grupo también. Por favor. Muchas gracias. Ok, ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda específica que tengan así de realmente? Yo se lo dije al licenciado Javier, esta tutoría era clave para el trabajo de investigación, porque teníamos anteriormente la infografía y yo soy consciente que no solo están llevando esta materia, que si no me llevan más, por lo tanto esta es casi para que saquemos todas las dudas antes de la entrega, porque después ya no tenemos tutoría para sacar este tipo de dudas que podamos tener sobre el trabajo. Así que no hay problema incluso si vuelvo a repetir algo, si hay algo en específico que usted crea que necesita aclarar, no hay ningún problema que lo sacamos. ¿Okay? Si no, pues continuamos. Ustedes me dicen. No me acuerdo. Perdón. Una Licenciada, Perdón. Ok, creo que metieron gol, ¿verdad? Ven, mi vecino, es mi vecino que consigue. Qué pena, Dios mío. Ajá. Tiene hambre, Claudia. Sí. Dígame, muchacho, ¿qué pasó? Dígame, sí. ¿Quién iba a preguntar? Solo oíste hablar. Pues yo. Diga. Yo le iba a preguntar que si en esta ocasión iban a haber algún tipo de asistencia al centro escolar, si en caso fuera presencial, la modalidad que están viviendo en el centro escolar, no donde habíamos hecho la práctica, o no va a haber asistencia, o sea, una hoja de asistencia, así como No, en el ciclo. No, es que realmente usted al centro considero yo que solo va a ir a pasar el instrumento. Todo lo demás lo va a hacer fuera o póngale unas 2 quizás, pero eso dependerá de usted. O sea, a menos que usted requiera una carta para ir nuevamente, entonces pues se le solicita al licenciado Javier para que le dé permiso y se le extienda una carta solicitando que usted pueda entrar. Pero de lo contrario, no es necesario que usted vaya 3 veces, 4 veces. Considero que 2 veces, una para ir a pasar el instrumento y la otra si gustan para ir a observar o lo que usted crea necesario, pero no es como en la práctica que sí teníamos que llenar una asistencia, como dice usted. No, eso dependerá de cada uno.
Incluso hay algunos que pueden decir, bueno, yo en la práctica docente utilicé estos instrumentos, por lo que sea, y de eso voy a sacar mis conclusiones. La cosa es que usted tenga el recurso para poder hacer el trabajo de investigación. María Ok, tenía... gracias. Ok. María tenía duda antes de que Sí, gritara. licenciada. Sí, con respecto a, porque la investigación yo entiendo que va a ir bien completa, va. Van todos los apartados de una investigación. Entonces, en mi caso, yo no la voy a hacer donde hice las prácticas, sino que lo voy a hacer aquí en la escuela de mi comunidad, aquí en el cantón. Entonces, ahí es tan presencial y yo tengo el permiso ya del director. Y entonces la investigación sería respecto a un tema específico, según estoy entendiendo. Sí, me regresé para acá para que vea, por ejemplo, el tema de este perfil de investigación. Errores cometidos por dificultades en la comprensión, y ahí empieza el tema, en la comprensión del lenguaje matemático y su relación con la resolución de problemas. Y lo delimita al nivel, a 6º grado de educación básica. En mi caso yo no delimité el centro, pero ustedes en el título tienen que poner de educación básica del centro tal. ¿Ok? Entonces el tema tiene que ir bien delimitado, porque en mi caso lo dejé abierto porque ya les comenté que lo hice con diferentes instituciones. Pero en el caso de ustedes, si van a ver, por ejemplo, 6º grado del centro, en el título tiene que ir bien delimitadito eso. O sea que no va a ser específicamente en tercer ciclo, sino que en cualquier donde usted básica. donde usted crea que le favorece más. A ver, insisto que el licenciado Javier propuso que fuera en el nivel de que usted había hecho la práctica docente. ¿Por qué? Porque pues ahí supuestamente usted ya observó, ya estuvo, ya conoce a los muchachos, ¿verdad? Pero si usted, por ejemplo, en este momento sabe que tercer ciclo no está funcionando presencial y usted prefiere ir a 6º, que tal vez sí está funcionando presencial, pues vaya a 6º. Ah, ya. Okay, no hay Es que ningún sí, problema. ahí en la escuela sí está presencial todo, desde parvular y ahí. Ajá, Ok, y yo bueno, estoy perfecto. llegando. Perfecto, entonces no hay ningún problema. Usted, insisto, lo primero es el centro educativo, luego el nivel, luego el grado, luego la unidad didáctica que quiere investigar y el tema que quiere investigar para poder sacar los errores. ¿Ok? Así más o menos entendemos. ¿Alguien tiene otra duda? Claudia, una consulta. Diga. Yo no sé si va a sonar como muy bobita mi pregunta, pero tengo la duda. Bueno, si vamos a hacer la investigación, por ejemplo, bajo el enfoque cuantitativo, como usted dice, la investigación-acción, ¿qué viene siendo si no es un enfoque? Porque la investigación acción es la metodología. El enfoque es Ah, el ya. cuantitativo. Ajá. Ajá. Ok. ¿A qué se refiere acción? Es que usted no va a hacer un estudio bibliográfico, por ejemplo. O sea, usted no se va a ir a fuentes bibliográficas y a partir de eso va a sacar una investigación, que también existe, ¿verdad? Sino que es una investigación en base a que va a estar dentro del aula y en el aula usted va a sacar sus conclusiones. ¿Ok? Que es la investigación que todo docente debería de tener. A partir de lo que Sí, está viviendo, entonces usted saca. ¿Ok? de eso sí leí un poquito. No, yo Ujú. le preguntaba eso, cómo ¿Cómo iban distinguir? hermanadas las dos cosas. Ajá, Ujú. El eso. enfoque cuantitativo, el enfoque es como decirles, por ejemplo, usted está enseñando los casos de factoreo, entonces, pues la investigación acción es los casos de factoreo, pero lo va a hacer por medio qué sé, de la parte geométrica. Otros lo van a enseñar de forma de los números de casos. Otros lo van a hacer quizás con simuladores. Entonces, esa forma como usted lleve a cabo su investigación-acción puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa, puede ser mixta. Entonces, a partir de esa decisión que usted tome, qué tipo de enfoque le va a dar, ahí entre todo lo de los instrumentos, todo lo de la hipótesis, toda esta parte de las variables, de eh, de la particularización de cada una de las categorías, todo lo que lleva cada una de las partes de la investigación. ¿Ok?
¿Alguna duda? Buenas noches, Wilber. Estamos sacando dudas y realmente insisto que esta tutoría la quise hacer para sacar las dudas sobre el trabajo de investigación, a pesar de que también podemos ver un poco sobre el abordaje de la unidad 3, que también nos da un poco de recursos, de instrumentos para poder hacer nuestro perfil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la unidad 3 habla sobre precisamente los obstáculos epistemológicos, ya el tipo de errores ya lo vimos, y eso nos tiene que dar a nosotros como la carnita para hacer nuestra investigación, ¿verdad? Los tipos de errores que ya logramos detectar y nosotros dijimos, bueno, sí, este tipo de error, saludita, este tipo de error sí lo detecté en mi práctica. Entonces, a partir de eso, usted ya empieza a tener una idea. La unidad 1 y la unidad 2 ha sido para que usted vaya construyendo más o menos hacia dónde quiere dirigir su investigación. Vuelvo a preguntar, no tengan pena, no crean que lo que van a preguntar, como dice Sari, son bobadas. No, todo lo contrario, para eso estamos, para sacar esas dudas que quizás no se les habían ocurrido hasta ahora que estamos retomando el tema del trabajo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el trabajo de investigación? Les recuerdo que es para el 17 de octubre y que hay que darle, que esta es la base. Usted hace bien este trabajo, este perfil de investigación, y lo de que viene después usted lo va a tener clarito con su parte. Claudia, ay, perdón que voy a hacer otra pregunta. Vaya, en el caso de nosotros que prácticamente nos vamos a unir al grupo de usted, ¿verdad? Porque nos hemos quedado sin tutor. No hay problema que le entreguemos el avance a usted, puesto que creo que no sé si solo a esta tutoría vamos a reunirnos, pero no sé si también le podemos entregar el avance a usted o sería a otra persona. Ahí sí me he quedado con esa duda porque casi que nos hemos quedado en el limbo. Sí, así me dijeron. Cuando Sari me mencionó, le dije, no, pues tráigaselos porque es muy importante esta tutoría para poder abordar la tarea, ¿verdad? El perfil. Bueno, por mí no hay ningún problema y lo saben los compañeros y amigos que tengo en el otro grupo que me pueden consultar cualquier cosa del tema. Y también les puedo dar revisión. Lo que no sé, porque me acaba de decir el licenciado Javier, porque no lo he hablado, yo hasta ahora me enteré que el ICLEO ya no continuaba, es si me voy a hacer cargo de todo el grupo. Por mí no habría ningún problema, de verdad no lo hay, solo que es un grupo bastante considerable como para calificar. No pienso tanto en las tutorías, sino en la calificada. Pero no hay ningún problema. Por ejemplo, ahora me acaba de decir Javier, va a ser ahora, y el de la tutoría 3 se van a unir conmigo a la tutoría que está, para los que se acaban de unir, está de 3 a 5, porque con el grupo decidimos que esa era la mejor hora para tener la tutoría. ¿Por qué? Pues porque yo tengo otra tutoría de 8 a 10, entonces no lo puedo dar, ¿ok? Entonces, por mí no hay problema. Eso sí, si le llegan a asignar a otro tutor, lo ideal sería que trabajen con el tutor para que esa persona les haga las observaciones, pero de que pueden recurrir a mí o mandarme a mí los avances mientras no tengan a alguien asignado, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias, Claudia. Bueno, ya saben. Ok, bueno. Entonces, licenciada, ándeme. otra vez. ¿Y cuál es la diferencia cuando ustedes mencionan el avance de investigación y el perfil de investigación? Estoy un poco confundida. No, es lo mismo, María. Lo que pasa es que el perfil de investigación, cuando yo digo avance, es el avance del perfil, si lo quiere ver así, que me manden un avance de lo que usted lleva hecho. ¿Okay? En miras del perfil. Por ejemplo, si usted dice, mire, yo ya tengo el objetivo, tengo el título, pero no tengo el marco teórico todavía. Pues mándemelo, eso es un avance, yo lo reviso y en base a eso usted se va después con el marco teórico. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si a esta altura no tenemos definido
ni el título ni los objetivos, pues sería bueno que lo empecemos a hacer. Me manden solo eso, no me manden nada más, solo el título. Mire, Claudia, este título está bien. Y si yo veo que le falta algo o que se va a complicar la existencia, porque también puede que seamos muy ambiciosos en el tema y no lo logremos concretar y por lo tanto nuestra investigación se va a quedar a mitad del camino, yo se lo voy a decir. Mire, creo yo que tendría que ser un poco más concreto en el tema o tendría que delimitar un poco más o ese tipo de errores difícilmente lo va a ver de forma virtual. Cosas así yo los puedo orientar. Eso para mí es el avance, para que luego ya el 17 usted presente su perfil de investigación de la mejor manera. Vale el 15% de la nota final del trabajo, no es tan poco, sobre todo pensando que de ahí viene, esa es la base para todo el trabajo de investigación. Otra cosa muy importante son los instrumentos, pero eso en su momento lo veremos. ¿Okay? Así que, insisto, si usted hoy se le ocurre el título y mañana me lo quiere enviar, dele, yo se lo observo si hay algo y si no, le doy luz verde para que pueda continuar con su perfil. ¿Y dónde se lo podemos enviar? Bueno, a mi correo es claudia.amaya@us.edu.cb o al WhatsApp. Sari, si usted les puede compartir el número. No hay ningún problema, insisto, siempre teniendo en cuenta que cuando ya tengan a su tutor, si es que se les asigna, entonces pues ahí se van por él o con ella. Entonces. Ok, ¿algo más? Pero sí los invito a que empecemos a trabajar, o sea, que no esperemos a que nos asignen el tutor para empezar a trabajar. Eso hablando más que todo del otro grupo. Y a los de mi grupo, pues a esta altura ya deberíamos de tener el perfil hecho. Pero a lo que voy es que no esperemos a que nos asignen tutor para poder continuar nosotros con nuestro trabajo. Todo lo contrario, tanto a Lic Javier, yo sé que si le hacen alguna consulta, él le dirá también, debido a que Lic Leo ya no nos acompaña. ¿Ok? ¿Estamos claros? Okay. Todo bien, licenciada, gracias. Muy bien. Listo. Bueno, sigamos pues. Bueno, creo que la sugerencia para la redacción lo dejaremos para después, ya cuando sea la redacción del artículo. Pero quiero que toquemos un poco el tema del obstáculo epistemológico. Porque hasta ahora hemos visto la parte del error. ¿Ok? Y concluimos, ¿se acuerdan que decíamos que el error era debería de ser un recurso para nosotros para construir precisamente el conocimiento en los jóvenes, o en cualquier que estuviera estudiando, ¿verdad? Decíamos que si veíamos el error en general, eso siempre nos ayudaba para caer, pero levantarse. Pues lo mismo tiene que ser en la educación. Usted comete un error y debe hacerlo. A diferencia del error, el obstáculo epistemológico es algo adquirido, pero vamos a hablar precisamente del obstáculo en general. Epistemológico es un conocimiento previo que usted ya tiene, o sea, no es algo que usted comete una vez, sino que eso viene y reaparece. Como dice ahí, un obstáculo resiste, reaparece, porque es algo que usted tiene ya en su mente. Es algo que usted cognitivamente lo tiene dentro de su cabecita. Un obstáculo tiene un dominio de validez, o sea, usted cree que eso es así y usted comete, entre comillas, un error porque tiene este obstáculo que no le permite pasar de ese error. También es parte del saber, a usted así le enseñaron y costará mucho que si le enseñaron mal, usted cambie eso, porque usted lo trae desde pequeña, desde que se lo enseñaron, y si se lo enseñaron así, lo hablábamos en la tutoría pasada, que si a usted se lo enseñaron así y de repente quiere cambiar, le va a costar mucho más que si alguien le dice desde el principio cómo debe de ser. La epistemología, realmente esta palabra es un poco complicada,
pero es la parte de la filosofía que estudia los principios, los fundamentos, la extensión y los métodos del conocimiento humano. Y esa es la importancia de este obstáculo. Esto no está en la práctica, en la memorización, no. Esto está en el conocimiento. Este obstáculo es un tope con el que usted se encuentra una y otra vez porque usted está convencido de que así se hace. Y mientras eso a usted no se lo cambien, difícilmente va a saltar ese obstáculo. ¿Okay? Les pongo un ejemplo un poco fuera de la matemática, pero por ejemplo, y tenemos el tema de la evolución humana. Si usted ahora en filosofía o cosas así que se puedan dar en las instituciones, a usted le hablan de la evolución, pero usted tiene su concepción naturalista, es decir, que usted cree creacionista, que usted está muy en sus creencias, que Dios es el creador de todo, difícilmente usted va a aceptar una teoría darwinista o de la evolución. No lo va a hacer, porque sus creencias no le permiten hacer. Eso es un obstáculo epistemológico. Aquello que no le deja a usted adquirir otro conocimiento porque su creencia está muy arraigada, porque es parte de su conocimiento. Un obstáculo epistemológico es, por tanto, una concepción, un conocimiento que resulta ser eficaz ante ciertas situaciones, pero que cuando es enfrentado a otro tipo de situaciones resulta ser inadecuado, llevando a que se obtengan conclusiones erróneas. Ya vamos a aplicarlo a la matemática, he puesto algunos ejemplos, pero es eso. En matemática, si usted, por ejemplo, cree, y los que ya llevaron o van a llevar geometría no euclídea, teníamos la concepción que las rectas paralelas antes de geometría no euclídea, las rectas paralelas jamás se tocaban. Y nos los enseñaron así, y nos los han enseñado y nos los enseñarán durante la educación media, sí. Y eso es algo que al menos a mí, cuando llevé geometría no euclídea, me costó como no visualizar, pero como quitar aquello de que no, pues las rectas paralelas sí se tocan. Según la geometría no euclídea, sí se tocan. A eso tipo de ejemplos, a ese tipo de obstáculos epistemológicos, es que nos enfrentamos. ¿Okay? También, por ejemplo, que por un punto de una recta solo se puede pasar en un punto una sola paralela, cuando en geometría no euclídea se dice que sí se puede. Entonces, todas esas concepciones que uno a medida va avanzando en la matemática, se da cuenta que lo de antes no es tan como nosotros lo que pensábamos, hacen que nuestros conceptos se vayan cambiando y precisamente dice que son inadecuados y que las conclusiones que sacamos son diferentes. A ver, dice el señor Bachelard, obstáculo epistemológico refiere a que es imposible hacer de golpe tabla rasa de los conocimientos usuales. A ver, tabla rasa es que está lisito, ¿ok? Que usted no sabe nada. Pues no, no es así. Usted ya tiene unos conocimientos, usted ya tiene unos presaberes y en base a eso usted está construyendo sus conocimientos. Entonces no podemos partir de que el niño, de que el joven no tiene nada en su cabeza y que usted le está poniendo y echando como que es a saber que no. El niño tiene una idea, tal vez no matemáticamente hablando, pero lógicamente hablando para él, y usted no puede hacer cuanticaso que no tiene nada. Y entonces dice, y que frente a lo real, lo que cree saberse claramente ofusca lo que debería saberse. Es decir, usted tiene algo que vive cotidianamente, pero que la matemática le dice, mire, no era así, se equivocó, no es así. Por ejemplo, y todavía yo no sé si se han dado cuenta, hay gente que cree que todavía que la Tierra es plana. ¿Okay? Y antes, hace años atrás, decir que la Tierra era redonda era algo lógico. Pero ahora, frente a lo real, frente a que sí realmente ya no hay vuelta atrás, usted ya no puede pensar que la Tierra es plana. Cuando se presenta ante la cultura científica, fíjense bien, el espíritu jamás es joven, hasta es muy viejo, pues tiene la edad de sus prejuicios. Imagínense desde hace cuánto estamos con nuestro amigo, por ejemplo, Euclides, que nos dijo desde hace cuánto hizo el libro de los elementos y desde entonces nosotros venimos con eso.
Esos presaberes vienen desde hace mucho tiempo, pero poco a poco se van construyendo nuevos conceptos. Y quitar eso y votar eso, ese es el obstáculo epistemológico. El error, dice, no es solamente el efecto de la ignorancia, la incertidumbre, sino que es el efecto de un conocimiento anterior, que a pesar de su interés o éxito, ahora se revela falso o simplemente inadecuado. Repito, el error lo habíamos visto en la teoría del error como algo que usted cometía hasta cierto punto sin pensar, inconscientemente. Usted cometía un error, 3 al cuadrado 6, y usted decía, eso es así. Eso no tienen como un fundamento. Pero ahora nos presentan el obstáculo epistemológico que nos dicen, no, hay errores que son con un poco más de fundamento que un simple error al azar. ¿Hay alguna duda o algo que quieran comentar de esto que acabo de tocar el tema y que se me emocioné? Disculpen, pero es un tema bastante bonito. Licenciada, entonces el obstáculo epistemológico sería solamente en cuanto a contenidos matemáticos, o No, cabría, por ejemplo, lo de las concepciones de que los niños dicen, yo no voy a poder porque la matemática es difícil, o lo que los papás a veces también le claro. inculcan, eso cabe también ahí. Claro, es un presaber, es un conocimiento. No, el obstáculo, por eso lo he querido ver un poco más amplio, no es nada más para la matemática. La matemática ha agarrado el obstáculo epistemológico y le ha dicho, mire, quizás puede ser que algunos errores que se cometen en la matemática estén basados en el obstáculo epistemológico. Y sí, puede ser eso. Ya lo habíamos dicho también en otras tutorías, esa idea de que la matemática es difícil y si los padres se lo vienen contando y usted ya viene con eso lo limita. Y no una vez, se repite. Cuando usted identifique que hay algo que usted está cometiendo, Josué, buenas noches, que está cometiendo una y otra vez, entonces eso quiere decir que es algo más arraigado, algo más fundamentado que simplemente haber hecho un 2 por 2 es igual a 5, por ejemplo. ¿Ok? Así que sí, cuando hablamos de epistemología tenemos que pensar en cosas propias del conocimiento que están arraigados en lo cognitivo, basados en un presaber que usted tiene. ¿Alguien más quiere aportar? Ok, bueno, continuemos. Vamos a ver el ejemplo, el número 1, que para mí es uno de los temas un poco más confusos y no me dejarán mentir que pasar de sexto a séptimo grado y que ustedes le digan que existen los números negativos, los niños se quedan, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Es un drama para ellos, ¿ok? Y a mí me encanta cuando pasamos de sexto a séptimo y ver esa, ¿y qué? ¿Y cómo existen? ¿Cómo la recta numérica tiene también para el otro lado? Para ellos es un cambio total de paradigma de lo que ellos ya tenían. Y aquí es que se ve el obstáculo, fíjense lo que dice Glasser en 1981, dice obstáculo como dificultad en general. Se basa en la construcción histórica del concepto negativo para analizar obstáculos encontrados en cada momento. De por sí, la palabra negativa, usted lo pone como algo malo. Ese es el primer concepto que uno tiene. A usted le dice a un niño, mire, los números negativos. Y yo recuerdo que cuando se lo expliqué a un niño, me dijo, son como los zombies, ¿ok? Y fue considero yo algo bastante lógico para él, porque los números normales eran los vivos y los negativos eran los muertos, porque él asimiló su negativismo a los zombies. Y le dije, pues sí, si quiere ver como el cero, la muerte, y los que están a la izquierda serán los zombies y los que están a la derecha serán los vivos, tiene toda la lógica. Pero empezar a construir el concepto de números negativos en base a lo que usted sabía hasta sexto grado y que se lo han hecho ver durante todo el tiempo y que en ningún momento nadie le dijo, mire, existen los números negativos, ni siquiera a sus hermanos, nadie le dijo nada. Entonces, sí es chocante para ellos.
José, diga. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, fíjese que es interesante mencionar y creo que aquí tenemos que tener muchísimo cuidado en cuanto a los obstáculos epistemológicos porque las analogías pueden convertirse en un obstáculo epistemológico. Yo soy mucho y hace un año y medio quizás me di cuenta que no estaba siendo riguroso con mi lenguaje matemático para presentar analogías y que los alumnos pues me agarraran, ¿verdad? Contextualizando. Uno no debe dejar la rigurosidad del lenguaje matemático y saber utilizar muy sabiamente las analogías porque éstas se pueden convertir en obstáculos epistemológicos. Es bien complicado el asunto. Sí, definitivamente. Comparto totalmente eso. Es una cosa es el lenguaje para facilitar la comprensión y otra cosa es el lenguaje que uno utiliza para fundamentar la matemática. ¿Okay? Como decía José, las analogías pueden ser de mucha utilidad siempre y cuando no pierda el concepto matemático. Porque si usted, por ejemplo, yo con los niños yo uso mucho recurso de, por ejemplo, la X para despejar, que les cuesta tanto despejar. Y entonces yo a la X le pongo un muñequito y le digo, bueno, esto es Claudita. Y Claudita necesita hacer esto, pero a Claudita hay que sumarle esto y cosas así. Ellos comprenden que Claudita es algo que se puede mover, que puede tomar diferentes cosas, ¿ok? Que suma, que resta, que multiplica, que divide, y no hay ningún problema. Pero anteriormente a eso, alguien me había dicho, mire, pero a mí me habían dicho que la X es una letra y que la letra yo no la puedo convertir en número. Y entonces decía yo, desde ahí ella ya tenía un concepto diferente a lo que realmente es una variable, ¿ok? Porque no es algo fijo. Entonces, esas cosas, como dice Josué, en la parte de la construcción de un concepto, está basado en lo que usted previamente sabe de él. Y si no sabe nada, pues estamos como que fueran bebés. Todo el mundo tiene una idea de algo. Por eso es que decía en la anterior definición que no somos tablarrasas, que ya tenemos algo de bagaje, aunque sean niños. Y cuán importante es la primera educación, la educación inicial, donde por eso es que muchas veces cuando llegan a séptimo y octavo grado y no han tenido una buena educación matemática, cuesta mucho eh, cambiar muchos presaberes que tienen. Ponen aquí cuáles son los obstáculos que encontraron. Dice, la falta de aptitud para manipular cantidades negativas, la dificultad para dar sentido a cantidades negativas aisladas, la dificultad para unificar la recta real, lo que les decía, han estado acostumbrados a ver solo para la derecha, que a la izquierda nunca voltearon a ver. Dificultad para admitir cantidades negativas aisladas. Cuando usted les empieza a decir, miren, hay cantidades, por ejemplo, aquí en El Salvador nos cuesta mucho eso, porque usted decir, mire, la temperatura puede ser -5, ellos no tienen idea qué es eso, ¿verdad? Porque toda la vida aquí nuestras temperaturas han sido positivas. No tienen idea de lo que representa un número negativo en la temperatura. Pero usted ve los libros de texto y en todos les hacen referencia a la temperatura. ¿Cómo un niño, cómo un joven va a tener referencia de eso? Si nunca ha sentido el frío, a menos que viva allá por Chanate, no sé, ni ahí, pues de -2, -3 grados, imposible, pues. Si llegamos a puras penitas a 10 grados y positivos, entonces como que es complicado el hecho de ciertos conceptos encontrar. Pero si usted le dice y le habla de dinero y le dice, mire, pero cuando usted pierde, el número negativo empieza a tener sentido para ellos. Y usted dice, ah, sí, ¿verdad? Porque entonces estoy restando, dice, porque estoy quitando. La concepción que se hace durante más de 6 años en la educación y esos presaberes que usted tiene son los que se pueden considerar los obstáculos epistemológicos. ¿Alguna observación, algún comentario sobre este ejemplo? Estamos bien, ok, este podría ser un tema, ¿por qué no? Para el perfil de investigación, los números negativos. No, no estoy diciendo que hagan esto, ¿verdad?
Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Con eso con eso del aprendizaje sí que es bien complicado. En ese grado de séptimo tiene que buscar herramientas adecuadas para poder comprender el concepto de negativo en los alumnos. Sí. Y en eso sí estoy bastante de acuerdo porque si uno no busca estrategia, el alumno lo puede confundir o confundirse. Así es. Así es, definitivamente. Para mí este tema es un tema bastante, y que a mi forma de ver se le dedica muy poco tiempo para enseñarlo. Y luego empiezan que, mire, todos empiezan, cuando se enseña mal, que menos por menos, más, entonces sumo. Más por menos, menos, entonces resto. No, que ellos comprendan que cuando usted pone un número negativo, se tiene que mover dependiendo para dónde va, porque para mí la mejor forma de enseñar los números negativos es en la recta numérica o en algún nivel, sabiendo que si es negativo tiene que ir en sentido contrario de lo que normalmente hemos venido. Eh, Realmente es un tema bastante complicado, pero una vez ellos lo agarran, ya estuvo. Una vez nosotros logramos quitar lo que antes tenían, es mucho más fácil. Pero si usted deja pasar eso, llegará allá por ejemplo, ya cuando estamos con ecuaciones, con logaritmos, y entonces usted no le puede poner el logaritmo un número negativo, ¿pero por qué? Bueno, porque el dominio es un tema si ellos no han comprendido bien la parte de los números negativos. Así que por eso me gustó este ejemplo, para ponerlo como que realmente es el típico conocimiento o el típico tema, llamémoslo así, donde los obstáculos epistemológicos son muy te ponen un tope para poder continuar. El otro es el de nuestra belleza de análisis matemático, que ya es un poquito más a nuestro nivel. La palabra límite. Ustedes dicen límite y el límite piensan en límite, en algo que topa, pero es todo lo contrario. El límite, cuando X tiende a, ¿ok? Entonces, el límite realmente es un concepto que no es fácil comprender y no me dejarán mentir. Cuando se quiere hacer una demostración de límite por definición, todavía cuando llegamos a cálculo superior y las multivariables y nos piden hacer una demostración por definición multivariable, es triste eso. ¿Y por qué? Porque nos cuesta comprender, además del lenguaje matemático que implica, el concepto de límite. José. Sí, creo que los compañeros que estamos cursando Moderna, nos encontramos con el problema de operación binaria y en el primer laboratorio, bueno, yo en lo personal el elemento neutro, el 1, o asumiendo en mi explicación escrita que era una multiplicación y el licenciado molesto, ¿verdad? Y así un poco enojado, y después nos decía, los entiendo, pero después se le notaba el enojo, ¿verdad? Y el achicón y todo, yo lo entiendo a él, ¿verdad? Pero, o sea, nuestro Ya me obstáculo hizo reír. epistemológico era que una operación en la multiplicación, no una operación en general, una operación binaria. Entonces, ha sido complicado para los que llevamos Moderna ahorita, como comprender ahorita, abrir nuestra mente a todo Uy, esto. sí. Yo los comprendo Complicado. perfectamente. Creo que el álgebra, bueno, el ciclo que están cursando es uno de los más fuertes. Y comparado con topología, que es otra materia que le abre a uno la mente, que dice, ¿dónde he estado toda mi vida debajo de una piedra? Y geometría no euclides. A medida vamos avanzando en la carrera, nos damos cuenta que sí hay obstáculos, incluso a nuestro nivel, no se diga al nivel de los muchachos, donde no es la matemática de lo que ellos viven, sino de la vida cotidiana que les va poniendo sus propios presaberes. ¿Ok? Donde, por ejemplo, la velocidad de la luz, no tienen idea de eso. O sea, saben que es rápido, pero tener una conciencia de eso no lo tienen.
Entonces, definitivamente, el ejemplo que usted acaba de dar es muy claro. Yo les decía lo de geometría no euclídea, cuando les toque llevarlo se darán cuenta. O sea, todo lo que sabíamos de don Euclides, solo nos quedan como 3 teoremas nada más de él y todo lo demás, no, pues. Entonces es que, no, realmente solo es uno el que queda de Euclides. Entonces, eso es bastante fuerte y es lo que nosotros tenemos que tratar como, como yo invito a que seamos profesores investigadores y logremos detectar en esos obstáculos epistemológicos que tenemos dentro de nuestra aula. Mientras nosotros no logremos identificar los errores, los obstáculos, ya sea epistemológicos o no, porque hay otro tipo de obstáculos, pero dentro de la matemática, dentro de la didáctica, el obstáculo epistemológico es fundamental para que nosotros podamos continuar con la enseñanza. Si no, el niño se quedará y llegará al siguiente nivel con el mismo error y, como decía la definición, será repetitivo, no lo va a superar y estará perdido en su concepto de matemática. Decía, el límite, si se fijan, el límite es la base de todo cálculo. Después del límite se va todo para arriba. Y para mí es muy importante cuando empezamos a ver, y se le da muy poco tema también cuando estamos en cálculo diferencial, al concepto de límite. Es como que ya sabe el límite del infinito, y nos vamos. Y lo pasamos en una unidad y media. Y ya cuando llegamos a tratar de aplicar el límite, es muy complicado. La aplicación de los conceptos matemáticos de por sí es complicado, no se diga cuando hay esos presaberes que nos hacen difícil comprenderlo. ¿Alguien se le ocurre en lo que está cursando en estos momentos algún otro obstáculo epistemológico que crean que les está dando dolor de cabeza? Saquen sus penas aquí de los obstáculos que tienen. A ver, yo de verdad que los comprendo mucho en este ciclo. Se viene lo más fuertecito de la carrera de aquí en adelante. Eh, y sí, hay mucho de esto, de, de abrir la mente para poder superarlo, estos presaberes que uno trae y que no, como decía Josué, el neutro es el neutro, pues, ¿verdad? O, o bueno, cuando incluso pónganse a pensar en lógica, cuando se lleva lógica, es complicado también las tablas de la verdad. Vuela y el 0 y 1 tienen una representación y dice que es verdadero y dice que es falso. Hay muchas cosas que como simples mortales no logramos ver nosotros si no le dedicamos un poco de tiempo a la comprensión de los términos matemáticos. Bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos claros, muchachos? Más o menos por dónde tiene que ir, porque esto yo lo quería dar también porque tiene que ser la base también de nuestro trabajo de investigación. Me voy a quedar hasta acá. Voy a detener la bella grabación y para que no salga muy larga.